hermanos, glorifiquemos a nuestro Dios con la palabra de Dios. Un momento más. Vámonos a un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que a mí me gustan los estudios bíblicos, estudiar la Biblia y dar los estudios a través de la palabra de nuestro Dios. Vámonos ahí al epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 11. Ahí vamos a meditar. Capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 11. Habla acerca de cómo los gentiles recibimos la salvación. Por eso tiene por título ahí, la salvación de los gentiles. ¿Romanos qué dijo? Romanos 11:11. Vamos a leer del 11 al 14 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando lo tengan se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Romanos capítulo 11, versículo 11. Salvación de los gentiles tiene ahí el título. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Bien, el apóstol Pablo, recordémonos que él fue escogido como el apóstol a los gentiles. Allá en el libro de los Hechos, cuando él tuvo la visión, o se le apareció Jesús, el profeta Ananías lo bautizó y le dijo que Dios le iba a decir lo que él tenía que hacer. Dios mismo se lo dijo. Amén. Jesús se lo dijo y le dijo, ve y bautízale, le dijo a Ananías, porque este es un instrumento que yo voy a usar. Él lo iba a usar. Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Sí, amén. Y ya Dios, en su perfecto plan, había escogido a este hombre que conocía perfectamente las Escrituras, porque dice que había sido criado con grandes maestros de la ley, como lo era Gamaliel, un gran hombre de Dios y un instructor de su palabra. Así es que él había sido instruido como fariseo. Él dice que era fariseo de fariseo, era celoso de las tradiciones. El apóstol Pablo era un gran religioso y por eso él capturaba y mataba cristianos. ¿Por qué? Porque él creía que le estaba haciendo un buen beneficio para Dios. Por eso dice que él era celoso de su raza, de su sangre y de sus tradiciones y de la palabra según él. Según él, cumpliendo la ley, él iba a tener méritos con Dios. Por eso lo hacía. Y por eso es que en esa misión que iba a capturar a Damasco, cristianos, para traerlos a Jerusalén y encarcelarlos, allí se le apareció Dios. Y allí le dijo, cuando lo derribó, le habló Dios y le dijo el apóstol Pablo ya en el suelo, ¿quién eres, Señor? Él reconocía ya su poder, porque a nadie en aquel tiempo se le decía Señor si no merecía autoridad o respeto. Pero él sabía que quien le estaba hablando era alguien con autoridad. Él sabía que el que tenía autoridad era Jesús y que por eso lo había derribado. Amén. Recordémonos que el apóstol Pablo era un militar y por eso tenía soldados bajo su mano.
Y pidió soldados y cartas, dice, a los principales sacerdotes para que le dieran autoridad para poder capturar a los cristianos. Pero allí se le aparece Dios y allí Dios le da la misión de predicar a los gentiles, al pueblo gentil. Por eso es que así lo usa Dios. Un hombre preparado, sabiendo que conocía la palabra, conocía la ley. Ahora Dios viene y lo utiliza no solo para llevar el evangelio a su pueblo Israel, sino a los gentiles también, a los que no merecíamos la gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros merecía estar viviendo en este tiempo si no fuera por la gracia de Dios. Todos somos pecadores, ¿verdad? Amén. Por eso dice Efesios que por gracia sois salvos. Sí, amén. ¿Por qué por gracia? Porque esa gracia vino a limpiarnos y a quitarnos esos delitos en los que estábamos muertos. Amén. Muertos en el pecado, dice Efesios capítulo 2. Así es que el apóstol Pablo vino y trajo el evangelio anunciando de que había oportunidad de salvación para el pueblo gentil, para el pueblo pecador, el pueblo por el cual Cristo no había venido. Porque Cristo vino a un pueblo, ¿verdad? Amén. Vino a Israel. Pero su pueblo le despreció. Ese desprecio que el pueblo de Israel hizo era un plan perfecto de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que venía Dios a salvar lo rechazaran. Ya estaba en el plan de Dios. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Quiénes eran los suyos? Su pueblo. Su pueblo Israel era el pueblo escogido en el cual quería Dios derramar todas sus bendiciones sobre ellos. Pero debido a la desobediencia y al rechazo de su pueblo, vino y dice que nosotros venimos a ser ramas injertadas en el olivo silvestre. Ahora, ¿quién era ese olivo? Era Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús venía cubriendo las ramas naturales. Esas ramas eran Jesús. ¿Por qué? Porque era su pueblo. Por eso nosotros no somos naturales, ¿verdad? Porque no nacimos naturales, porque nace iba por naturaleza. Pero nosotros no. Nosotros habla que hemos sido injertados en ese olivo natural. Así es que usted y yo sintámonos orgullosos de que Dios, lo que aquellos hicieron en aquel tiempo, el pueblo de Israel, rechazara a Jesús. De allí vino la salvación para nosotros. Por pura gracia y por pura misericordia, hermano. Dios allí nos regaló esa gracia, esa misericordia, para que pudiéramos entrar en esa salvación que Él traía para el mundo entero. Bien, iniciamos ahí. Versículo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hay una pregunta ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo esa pregunta, que si así es, ¿verdad? Que si han tropezado los de Israel para que cayesen. Ahora él mismo se da la respuesta. Quiere decir de que aunque Israel haya tropezado, aunque Israel haya negado a Jesús, Dios les está dando una oportunidad. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice ahí: en ninguna manera, no es en ninguna manera que ellos ya están perdidos, sino dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahí estaba. Entonces era un plan perfecto de Dios, que ellos tenían que transgredir la palabra, la ley de Dios. ¿Para qué? Para que esa salvación pasara a otro pueblo. Amén. Por eso Jesús dijo: voy al otro lado porque allá también tengo otro pueblo en el cual necesita salvación. Así es que por eso dice que en ninguna manera el pueblo que tropezó se va a quedar caído o se perdió. Dice allí: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Para eso fue. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Que vio que su pueblo escogido, al que Él vino amando desde el principio, lo despreció. Ahora, como estos me desprecian, así como el novio o la novia, ¿verdad? Cuando lo desprecia, y dice: oh, ya me despreció, ya me dejó, voy a buscar a otro. Así hacen. Entonces Jesús así dijo. Así dijo y dijo: para provocarles a celos voy a conseguir otro. Así dicen las novias y también los novios.
Así es que entonces Jesús dijo, estos no quieren que yo sea su Dios, ¿verdad? No querían que fuera el Dios de ellos, sino que ellos querían ser como los demás pueblos paganos, de tener un montón de dioses a quien adorar. No querían lo que Dios les traía, el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Ellos dijeron, no, ¿verdad? No, nosotros queremos ser como los demás pueblos, queremos un rey, pero un rey humano. No quisieron al rey eterno, ¿verdad? Así es que por eso dice que para provocarles a ira fue que Dios vino y mandó la salvación al pueblo gentil. Porque su pueblo lo crucificó, ¿verdad? Amén. Le negó, lo crucificó, lo maltrataron, lo azotaron, hicieron muchas cosas. Pero eso ya estaba en el plan de Dios. Por eso es que, como ya estaba en el plan de Dios, Dios había dado una promesa a Abraham que toda su descendencia iba a ser salva. Todo eso está aquí mismo en todos estos capítulos de Romanos, en el 11, en el 12 y en el 9, empieza ahí, o en el 10, está todo eso. La justicia por fe, el remanente de Israel, y así Dios trae salvación y todavía es tiempo de perdón. Por eso ahorita el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel caminaba porque Dios caminaba. Y no se movía, porque si Dios no se movía, así caminaban en aquel tiempo. Dice que con la nube y con la columna de fuego, ¿verdad? Si la columna de nube se movían ellos. ¿Por qué? Porque era la señal de que Dios les decía, muévanse. ¿Por qué? Porque al moverse esa nube, Dios iba cubriendo a su pueblo para que su pueblo no pereciera en el desierto de Ser a través de la luz del sol. Y en la noche para que no tropezaran, con una columna de fuego les alumbraba. Eso dice la palabra. Bien, versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto dice más su plena restauración? Entonces dice que Dios ocupó la transgresión para enriquecer al mundo. ¿Con qué? Con la salvación. Y el defecto, dice, del pueblo, la riqueza de los gentiles. Entonces no hay ningún defecto que Dios no pueda usar en alguien. Porque eso es lo que habla aquí, que la transgresión vino a ser riqueza para el mundo. Y el defecto, la riqueza de los gentiles. Cuanto más, dice, su plena restauración. Entonces Dios puede restaurar. Dios puede restaurar ese pueblo que cayó. Ahora Dios tiene misericordia y le da una oportunidad más. El pueblo tiene que arrepentirse. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando fue enviado con esa misión de predicar el evangelio a los gentiles. Versículo 13. Porque a vosotros, dice, hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hermano, honre la palabra. Siéntase orgulloso de tener un Dios poderoso, de un Dios que le ha dado las instrucciones para que usted pueda caminar en la vida y no tenga tantos problemas como los que nosotros escogemos. Porque esos problemas nosotros los escogemos. Amén. Porque si nosotros no tomáramos decisiones por nosotros mismos, no estuviéramos en los problemas que estamos. El mundo no estuviera así, ¿verdad? Con esta pandemia. ¿Quiénes inventaron eso? Los chinos. Así anda la huida. De que el virus apareció allá por China, ¿verdad? Y fue generado. Correcto. Así lo quiso Dios. Entonces, pero era el plan de Dios. Amén. Ahora el mundo se da cuenta de que el hombre no tiene control de las cosas. Amén. El control lo tiene Dios. Amén. Y por eso es que Dios permite esto de nuevo, de que esto vaya creciendo, para que el mundo pueda creer en un Dios poderoso y arrepentirse de la maldad. La gloria y la honra es para Dios. Entonces, por eso dice ahí que, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así que ustedes y yo debemos de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ese privilegio de poder ser bendecidos con su gracia. De tener esa salvación que nadie nos iba a venir a ofrecer, ¿verdad? Nadie nos iba a venir a regalar algo. Mucho menos alguien iba a dar su vida. Nadie podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que podía dar su vida y salvar al mundo.
¿Por qué? Porque dice la palabra que es el único sacrificio vivo y verdadero. Porque así se entregó Él, como un cordero fue al matadero, dice la palabra. Y no abrió su boca. Entonces, aunque le hicieran lo que le hicieran, Él tenía que cumplir la misión. Él tenía que dar su vida para que el mundo pudiera vivir. Por eso, porque Jesús vive, nosotros vivimos. Amén. Porque como nosotros estábamos muertos, dice, y Él vino a darnos vida. Amén. Así que, por eso dice el apóstol Pablo, soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Versículo 14 dice, y si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos. Ahí está lo que les decía, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, tenía esa oportunidad, tenía ese privilegio de tener a un gran Dios. Y por lo tanto los grandes maestros de la ley se creían dueños de la ley y ellos se creían los únicos de poder hacer cumplir la ley. Que otro afuera de ellos no podía. Que ellos son los que la recibieron, dijeron ellos. Y entonces se creían ellos los dueños de la palabra y por eso crucificaron a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hablar cosas más grandes que la ley. Porque la ley no traía perdón, ¿verdad? La ley solo traía condenación a muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús traía la gracia. Jesús le decía, hoy has pecado, pero si te arrepientes, hoy tienes perdón. Hoy hay perdón para el mundo pecador, ¿verdad? Amén. Para que todo aquel que crea en Jesús y que Él vino a morir y a dar su vida por cada uno de nosotros tenga esa esperanza de vida eterna. Así que por eso es que dice el apóstol Pablo que quería provocarlos a celos, dice yo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, que era la raza de Israel, y hacer salvos, dice, algunos de ellos, por pura misericordia se puedan convertir a Cristo. Amén. Y puedan conocerle y puedan recibirle, y así, dice, hacerlos salvos. Pero el hombre no, ¿verdad? Dios a salvación fue Cristo. Amén. Pero con la predicación del Evangelio muchos pueden alcanzar la salvación que Cristo trajo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. Amén. Para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del judío es a su pueblo y cuando habla al griego a los gentiles. Porque los griegos son gentiles, era un pueblo aparte de Israel. Y todos los gentiles son las naciones gentiles, aparte del pueblo de Israel. Por eso les digo que Israel se creía dueño de la ley y si ellos querían decir, no, vos no perteneces a él. Ahora si querés hacerte judío para ser partícipe de la ley, tenés que circuncidar. Eso es lo que venían diciendo. Por eso que aquí la palabra habla de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo habla de que ahora ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ¿verdad? Porque ahora lo que cuenta es la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que iba a ser escrita en sus mentes y en sus corazones. Ya no en tablas de la ley. Así que por eso dice ahí, por si en alguna manera puedan provocar a celos a los de mi sangre y así hacer salvos a algunos de ellos, ¿verdad? Así que después de provocarlos a celos, al ver que muchos van entrando en el redil de Cristo, tal vez diga alguno de ellos, por eso dice ahí, y hacer salvos a algunos de ellos. Algunos de ellos al ver que muchos están entrando, y eso porque están entrando en el camino de Dios, si Dios vino por nosotros, así dicen ellos, si nos dio la ley para que nosotros camináramos de acuerdo a la ley, pero no obedecieron, siempre pecaron y se apartaron de la ley, aunque la ley los matara. ¿Por qué? Porque el que faltaba uno de los mandamientos era muerto y los mataba y ahí quedaba y venía otro y al final se acostumbraron y desobedecieron. Ahora debido a esa desobediencia viene Dios y les dice, no, predicar el Evangelio, Pablo, para eso te he escogido, para predicar el Evangelio a los gentiles y así puedan algunos alcanzar esa misericordia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de que muchos de su pueblo de Israel puedan arrepentirse al ver que muchas naciones están entrando al cielo por Cristo y nosotros. Entonces Dios tenía un trato con Israel. Cuando el pueblo de Israel desobedeció,
Dios te tuvo el tiempo para Israel. Y dijo, aquí te quedas, Israel, porque no creíste. Y ahora el trato es con la iglesia. Ahora la iglesia tiene la llave para abrir el evangelio o para predicar el evangelio. Amén. Y las puertas de salvación a aquel que no cree. Por eso es que la iglesia debe de predicar. Por eso es que la iglesia no debe de parar. Solo se detiene, dice, para predicar. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. La iglesia tiene que seguir caminando, porque ahorita el trato que Dios tiene es con la iglesia. Amén. A su pueblo lo tiene así en stand-by. Cuando el reloj de ese pueblo empiece a moverse, es porque Cristo ya ha venido a esta tierra. Amén. Entonces vuelve el trato ya con Israel cuando la iglesia ya se ha ido con Cristo. Allí vuelve el trato y empieza con Israel en aquel tiempo, en tiempos de tribulación. Allí van a andar predicando para el pueblo de Israel, para los que no se arrepintieron. Ya vieron que era cierto, van a decir que el Mesías era él. Porque ¿qué? Allí va a aparecer un falso Mesías, dice la palabra. Amén. Y ese los va a engañar. Pero muchos van a decir, era cierto, aquel otro era. Ahora hay esperanza, ¿verdad? Para todos. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no, vida de entre los muertos. Ahí está donde dice de que excluir al pueblo, aquel que no creyó, que lo despreció, es la reconciliación con el mundo. ¿Qué será? Dice, su admisión, si no, vida de entre los muertos. Es como que Dios venga y de nuevo los levante y les dé vida. ¿A qué? A los que no han creído. Y que ahora al ver que muchos gentiles están salvando, vengan y yo también quiero ser salvo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Que será, dice, su admisión, sino vida de entre los muertos. ¿Por qué? Porque en tiempos de tribulación allí van a andar buscando de Dios. Allí es donde va el sufrimiento. Al ver de que el anticristo viene y se declara el mismo Satanás, ¿verdad? Por eso están los 3 años y medio de una falsa paz y luego la declaración de Satanás de decir, a mí adórenme, yo soy el Cristo. Entonces ahí van a ver ellos la aflicción, pero viene Dios y los levanta y les da vida, dándoles una oportunidad más con la predicación de los 2 testigos en aquel tiempo. En tiempos de tribulación ahí van a estar esos 2 testigos predicando, pero al pueblo de Israel, a los que no creyeron, ahora Dios les da la oportunidad. Bien, sigamos avanzando y dice el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la raíz? Cristo, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es la rama? La rama. Las ramas naturales era Israel. Ahora las ramas injertadas somos nosotros, los gentiles. Por eso es que aquí habla de que si las primicias son santas, también la masa restante lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay oportunidad, ¿verdad? Por eso es que Dios quiere que nosotros busquemos de Él. Que solo así podemos santificarnos. Solo buscando de Dios podemos llegar a tener esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia va que todos somos santos. Entonces deberíamos de estar ahí para santificarnos. Pero el único que nos puede santificar es Dios. No está la santidad en ningún otro hombre. Solo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Así que por eso que dice aquí, es santo también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas, dice, fueron desgajadas. ¿Cuáles fueron esas ramas? Desgajadas. Es el pueblo de Israel que despreciaron a Cristo. Ellos fueron las ramas desgajadas. Así que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, dice, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Vaya, ahí está, ¿verdad? Aclarando bien que esas ramas fueron desgajadas, fue el desprecio. Ahí se desgajó la rama de Israel de Jesús. Y quedó la oportunidad, ¿para qué? Para que las otras ramas, que era el pueblo gentil, pudiera entrar. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad?
Y tú dices, siendo olivo silvestre, o sea, no de ese árbol que venía para Israel, has sido injertado en lugar de ella. Entonces Jesús, por uno que no entre, viene y trae a otros a ese reliquio. Aquí lo voy a injertar, aquí lo voy a meter. Cuando otros no quieren, muchos quieren, ¿verdad? Amén. Así que por eso es que dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí está, ¿verdad? ¿De qué nos hace partícipe Jesús? De la rica savia del olivo. ¿Y cuál es la savia en un árbol? Es el alimento que recogen de la tierra, la humedad, a través de las raíces. Por eso es que habla ahí de que dice, ha sido hecho participante de la raíz. Hemos sido hechos los participantes de ese alimento que Jesús da a través de las raíces. De eso, siéntase orgulloso, hermano. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros tomamos de la misma agua que Cristo toma. Sí, amén. Porque si Él es la raíz y Él toma el alimento para las ramas, nosotros somos esas ramas. Yo soy esa rama. Que ahora venimos a ser injertados. Gloria a Dios. En un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Eso es lo que dice aquí. Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Es lo que le da la riqueza a los árboles. Lo hace verde, lo hace frondoso y verse natural, las hojas. Dan ganas de ver los montes, los campos, ¿verdad? Cuando se ven bien verdecitos. ¿Por qué? Porque ahí se ve la belleza de Dios. Amén. Así que de eso nos hace partícipe nuestro Dios. Por eso dice, hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Y el olivo qué es? El que produce aceite, ¿verdad? Amén. ¿Y el aceite simboliza? El Espíritu Santo. Amén, gloria ¿Por a qué? Dios. Porque creen que hemos ungido los enfermos con aceite. Con aceite, sí, amén, es cierto. Es la unción, por eso que aquí está simbolizando el apóstol Pablo. Todo tiene que sincronizar como Dios mandó. Así que dice el versículo 18, no te jactes, dice, contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz de ti. Entonces, ¿qué está diciendo? Que yo no me tengo que jactar de lo que yo soy y de lo que aquel caído no es, de aquel que está tirado. ¿Por qué? Porque el que me sustenta a mí dice que lo sustenta a él. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que al gentil como al israelita, Dios lo está sustentando. Dios lo está alimentando. Eso es lo que está diciendo el 18. No te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no eres tú, ¿verdad? No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermano, usted y yo venimos porque aquí Jesús nos alimenta. Amén. Jesús nos da el sustento. Jesús es nuestro proveedor. Amén. Él provee todo lo que necesitamos, entonces Él los alimenta. Y por eso no nos vamos a jactar nosotros que nosotros somos, que con nuestra fuerza logramos lo que tenemos. ¿Verdad? Si no fuera por Jesús que nos diera esa fuerza, esa vida, esa salud, no tuviéramos nada. Porque muchos, imagínense que estaba viendo unos videos donde hay un hombre cojo ¿sí? Y aún sin pies. El hombre viene y tiene su vehículo y ya tiene adaptado las partes del pedal. Solo de poner las piernas ahí. Si él lo está viendo en Facebook. Y todo, hasta le tomaron un video, esto que sirva de ejemplo, dice, para aquellos que se sienten desanimados. Y este hombre sin pies ahí viene y va manejando su carro. Porque, disculpe, como te pongo que quería hacer un reportaje de un muchacho que no tenía mano. ¿Ah, sí? Cortapelo, Ajá, entonces hay muchos ejemplos. ¿Pero qué? ¿Quién da esa gracia? Dios, solo el Rey de Reyes. Solo Él pone ese ánimo en las personas. Amén. ¿Para qué? Para que no se depriman. Amén. Porque alguien, usted o yo, que nos cortaran una mano o un pie, nos sentiríamos más desdichados. Sí, amén, así es. No, ya no sirvo en esta vida, en esta tierra. ¿Pero qué? ¿Y esos hombres? Que sin manos o sin pies pero mire lo logran sobrevivir. Y lo del salmo que el hermano Manuel leyó, que cuando estamos en Cristo pues nos da la alegría, el gozo de que enfrentar lo que nos viene, porque la lucha. Enfermedad. Pero por eso es que hay que bendecir. Amén. Por eso es que hay que alabar a Dios en amén. Todo tiempo, dice la palabra. Sí, amén. Así es que Dios es bueno, hermano, que es el que nos provee todo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. La plata, amén.
La tierra y su plenitud son de Cristo. Y entonces todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, ¿verdad? No. Aquí en esta tierra está nuestra vida es prestada. Amén, sí, amén. ¿Por qué? Porque le pertenece a Cristo. Le pertenece al Rey. Ajá, y si Dios formó la tierra, ¿de quién es? Él es el dueño. Entonces, ¿quién tiene la escritura de esta tierra? Jesucristo. Es el único, ¿verdad? Amén. Dice todo en mí, yo ya tengo aquí la escritura. Sí, Y nosotros amén. ahí van guardando el papel, ahí qué pedacito. Que no me vaya a quemar. Que por misericordia nos ha dado Dios. Enterrada ¿Verdad? la cabal escritura. Así que como Dios nos ha dado este lugar, por eso glorificamos a Amén, Dios, ¿verdad? amén, sí, amén. ¿Por qué? Porque de Él es todo. Sí, amén. Así que por eso, hermanos, sintámonos gozosos, porque Dios nos ha permitido hacer lo que hacemos para agradarle en este lugar. Sí, amén. Versículo 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Para qué? Eso es lo que dice ahí. Sí. O sea, las ramas se desgajaron, Bajaron. pero no es que se desgajaron, Claro. sino que era plan de Dios, ¿verdad? Sí, amén. ¿De qué? De que estos en sus mentes, así como Faraón, endurecieran su corazón y despreciaran la salvación. Y debido a esas ramas, dice, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, o para que usted y yo fuéramos Fueron salvos. injertados, amén. Para que nosotros Ahí está la salvación cuando el viéramos mundo en la en sí salvación nosotros no tenía también. esperanza. Cuando el pueblo de Israel, ellos eran los llamados, los escogidos. Ahora esos escogidos pasaron a un lado. Pero no los ha desechado, dice ahí, ¿verdad? No. Sino les va a dar una Les va a oportunidad dar una más. oportunidad. Y para el mundo que no conoce a Cristo también hay una oportunidad Amén, más sí, amén. Gloria a para que Dios. se arrepientan y crean en ese Dios Amén. poderoso en el cual nosotros creemos. Gloria a Dios. Y que el mundo, al oír esta palabra, a través de este sonido o a través de las redes, entienda que aquí adoramos a un Dios poderoso. Sí, amén. Dios de Gloria a poder. Dios. Aquel mismo Dios, la gloria es para Dios. Déjalo con gozo y con alegría porque la gloria es para Dios. Ese mismo Dios fue el que mandó a Moisés a levantar esa vara para abrir el mar rojo. Amén. Así le puede dar ese poder a usted. ¿Para qué? Para libertar a otros que están esclavos del Sí, pecado. amén. Es el poder de Dios, hermano. Sigamos avanzando, versículo 20. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, dice, por la fe estás en pie. Entonces ahí ya va metiendo el evangelio el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice, ahora, ¿por qué vas a ser una rama desgajada? Si tenías a Dios cerca, si Dios te alimentaba, si Él te protegía. Hay un profeta que habla, que dice que toma a Israel como una esposa o una mujer. ¿De qué? Que Él la sustentaba, Él la cambiaba, dice. Eso es lo que dice. Sí, amén. Entonces Él la cuidaba como la esposa a su marido. Pero me despreciaste. Y entonces como lo despreció, vienen a hacer esas ramas desgajadas. ¿Por qué? Porque se convirtieron en incrédulos. ¿Incrédulos de qué? De la palabra de Dios, de los mandamientos que Él les dio, a pesar que les dio mandamientos y que eran escritos por el dedo de Dios. Ellos no les importó, ¿verdad? No creyeron. Les dio igual y empezaron a buscar cosas que el mundo buscaba. Los pueblos paganos, los filisteos, los cananeos, tenían muchos dioses. Israel venía de Egipto acostumbrado a la idolatría. ¿Por qué? Porque para los egipcios el Nilo era un dios. Todo lo que los alimentaba era un dios. La luna era un dios. El sol era un dios. Tenían fiestas de la luna, ¿verdad? Imagínate. Entonces tenían sus dioses. Eran idólatras. Tenían muchos dioses. Pero Dios quería decirles que ustedes van a ser un pueblo diferente. Y como quería un pueblo diferente, quería que le adoraran, pero que creyeran en Él. Por eso dice, bien por su incredulidad fueron desgajados. Entonces muchos por su incredulidad no van a entrar al reino de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque creen que lo que aquí se habla, o en las iglesias se predica, o en las calles se predica, es invento. Ya, es cierto. Están locos. Están locos de tanto que hablan que va a venir Cristo. Ajá, pero por esa locura estamos en el camino. No nos vamos a cansar en el nombre de Jesús. Hace años que vienen anunciando que Cristo viene y nunca viene.
Así que dice, pero por su incredulidad fueron desgajadas, dice. Pero tú dices, por la fe estás en pie. Entonces, hermano, usted y yo estamos en pie por la fe en Cristo Jesús. Por la fe somos salvos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice, pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuántos están en pie por la fe en Cristo Jesús? Él nos tiene vivos, Él nos ha dado salud. Sí, amén. Por eso nos paramos. Por eso cuando nos acostamos y nos levantamos tenemos que darle gracias. Gracias. Porque por la fe nos vamos a levantar. Por la fe nos acostamos y por la fe creemos que vamos a amanecer el día siguiente. Tenemos fe, ¿verdad? Amén. Amén. Así es que dice ahí que por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino tenme fe. Entonces lo que está diciendo que yo por la fe me levanto, por la fe que tengo en Cristo. Pero por esa fe que yo tengo, yo no me voy a sentir superior a los demás, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que no te ensoberbezcas, que no te enorgullezcas. ¿De qué? De la fe, de lo que tenés y que es lo que tengo. Al dueño de todo lo que está en esta tierra. Pero eso que no nos haga vana nuestra fe. Sino, al contrario, tenemos que anunciar esa fe. ¿Para qué? Para que muchos vengan al arrepentimiento. Amén. Y no sean incrédulos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Estas ramas fueron desgajadas. Por no haberle creído a Dios. ¿De qué? Que si Él decía que yo te voy a proveer. ¿Y por qué no le creía? Nosotros somos incrédulos muchas veces. Amén, ¿es cierto? Hay cosas que no las creemos. Sí, es verdad. Porque no, ¿y cómo Dios lo puede levantar, verdad? ¿Y cómo levantó a Lázaro? Ya después de tener 4 días de un mal olor ahí. Porque cuando hay un mal olor de algún animal, mejor los apartamos de ahí. Imagínense, así estaba Lázaro ya. No, que en esta tierra queremos andar bien olorosos, bien tipos, bonitos. Pero, y después de cuántos días de muerto ya, ay, ni la mejor loción para quitar eso. Eso es lo que pasa, que muchas veces eso los hace hacernos orgullosos. O sea, creer que aquel que no cree, ese no cree, ese, pero no merece estar allí. Sino Dios quiere que ese que está ahí tirado, quiere darle misericordia. Por eso dice que de gracia recibiste, de gracias dar. Pero no queremos dar. Solo nosotros queremos para nosotros la salvación. Pero la salvación no es de uno, la salvación pertenece a Dios y Él nos ha dado por misericordia. Así es que usted y yo, hermanos, por misericordia Dios nos ha salvado. Nos ha dado esa salvación que muchos despreciaron y que muchos aún en este tiempo desprecian. Pero por misericordia van a llegar. Dios está esperando. Sí, amén. Por eso allá en Pedro dice de que no es que Dios tarde su promesa de venir, sino dice que es misericordioso. Y por eso está dando tiempo para que el mundo se arrepienta. Eso lo dice allá en 2 de Pedro, parece 3:10. De que Él no viene, no porque no quiera venir, sino porque está dando tiempo. Que se predique el Evangelio y que muchos se arrepientan y vengan a Él. Así es que, si quieren, busquemos la cita allá en Pedro. Ahí estaba. 3:10 de Pedro, eso es, eso dice. Sigue leyendo. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual cielos pasará con grandes estruendos. ¿Para qué pasará? Elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que dice, ¿no? Sí. Dice, más adelante, en el 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué tiene el Señor? Paciencia para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno muera. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que dice aquí. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día viene, dice ahí, ¿verdad? Amén. Ajá, entonces no es que no venga. Si es que va a venir. Por eso que en el versículo 8 dice ahí, mas oh amados, no ignoréis esto, dice,
que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces el tiempo del Señor es diferente. Amén. Así es que eso es lo que Él está esperando. Pacientemente dice, hay que esperar. ¿Por qué? Porque no quiero que se pierdan mucho, que se pierdan unos pocos. Amén. Pero la mayoría tiene que entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que Él está dando esa oportunidad para que el mundo venga al arrepentimiento y conozcan a Cristo y se rindan a sus pies. Así es que usted y yo, hermanos, somos privilegiados. Amén, sí, amén. De estar en la gracia de nuestro Dios. Sigamos allá en Romanos, que nos falta todavía, falta para las 12 todavía. Tenemos tiempo. Vale, entonces estamos en capítulo 11, versículo 20. Estábamos ahí, vamos en el 21. Porque si Dios no perdonó, dice, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonaré. ¿Después de qué dice eso el apóstol Pablo? Después de decir de que estamos en pie por la fe, pero que esa fe no los haga hacerlos orgullosos, sino teme, dice ahí, ¿verdad? Si no teme, porque si no tememos y nos orgullecemos, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. ¿Cómo no va a perdonar? Te perdonará. Si nosotros somos injertados. Ajá, somos injertados. El natural ha nacido allí. Sí, amén. Pero el injertado, muchas veces, no sé si ustedes, ya hace tiempo quería inventar. Y hace tiempo quería poner un mango en un aguacate. Ay, no sabía, pues. Y no se pegan, ¿verdad? No. Ajá, imagínate. Se pega otro mismo. Pero queremos en el árbol hacer una ensalada de naranjas, de mango, de aguacate. Pero solo si Dios lo permite. Si Dios tiene misericordia, hermano. Solo entonces esas ramas se injertan ahí. Pero tuvo misericordia de usted y de mí. Que logramos entrar, logramos pegarnos en ese árbol. Ese árbol a darnos esa salvación. Así es que, hermanos, Dios ha sido bueno. Sigamos avanzando. Tenemos que llegar a 24 ahí. Dice 21 estamos, dice. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? La bondad. Que Dios es bondadoso, ¿verdad? Pero que también hay momentos de ira, donde Él va a aplicar lo severo que Él es. Por eso habla ahí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces Dios se va a cansar cuando ve de que te está diciendo que recibas a Cristo, que le conozcas, que vengas al arrepentimiento, pero no quieres. Entonces va a llegar un tiempo, no quisiste, te di la oportunidad, 1 y 1000 veces, porque así ha pasado con nosotros. Dios nos ha dado muchas oportunidades. Y quizás allá por la 5ª o la 10ª hicimos caso, ¿verdad? Pero ha tenido misericordia. Pero ahora dice aquí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos ha dado muchas oportunidades? Que las oportunidades se acaban. Y entonces viene el castigo, viene el juicio. Entonces viene la ira de Dios. Allí se va a acabar eso que dice Pedro allí, que Él es paciente, ¿verdad? Pero la paciencia va a terminar un día. Y ese día viene lo severo, viene el juicio, viene el fuego, viene la ira de Dios. A juzgar y a reinar con vara de hierro, dice Apocalipsis. Bien, entonces dice, la severidad de Dios viene, ¿verdad? Entonces después dice, la severidad ciertamente dice, para los que cayeron, para los que no creyeron, o los que se apartaron. Porque ellos se apartaron. Muchos nos apartamos, pero Dios tiene misericordia y nos levanta. Pero estas ramas ya no se pusieron ahí de nuevo en el árbol, ¿verdad? No, se quedaron ahí. Por eso dice la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero dice, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Permanecer en la bondad, en la misericordia de Dios. ¿Qué dice Juan 15:7? Búsquenmelo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice? Si permaneces en mí. Permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Será hecho, ¿verdad? Amén. Entonces, para permanecer en Dios y para tener derecho de seguir
injertados. injertados Tenemos que permanecer en Él, sí, en lo que Dios está prometiendo. amén. Entonces nuestra base tiene que estar fundamentada en las promesas que Dios ha Amén. dicho. Y si Él dice que tenemos que permanecer, eso es lo que dice el 22. Mira pues, dice, Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron va a ser severo. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron esa bondad, Pero la esa bondad misericordia. Pero la bondad, Pero dice, la bondad para contigo, si permaneces, contigo. ¿Para quiénes dice? para mí. Para contigo, dice, Amén, para todos. Para mí, sí, amén. Todos los que hemos creído y permanecemos amén. ahí, dice, para contigo, dice. Si permaneces, Pero la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Entonces, ahí va a estar el alimento, ahí va a estar amén. esa provisión. Si usted y yo permanecemos Hacemos en Él. en la bondad, en la gracia y la misericordia de Cristo, ¿verdad? Y amén. Para contigo, dice, si permaneces en la bondad o en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ahí viene la severidad, el juicio de Cristo para aquel que no quiere ya nada contigo. Amén. Aquel que se ha caído, dice ahí, ¿verdad? Sí, amén. Para los que cayeron, dice. Para ¿O los que no? cayeron. ¿Va que sí? No. Entonces, la severidad ciertamente para los que cayeron. Ahí va a estar la severidad de Dios. Sí, amén. Allí va a ser fuerte el castigo. ¿Por qué? Por no quererse levantar. Porque Dios le está dando la oportunidad. Amén. Ahora, si ellos no quieren.